Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener un webinar súper importante con Ana Carolina y Fausto Albuja acerca de los retos y oportunidades para el arbitraje en línea en Ecuador. Fausto Albuja es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Derecho de Empresa de la Universidad de San Francisco de Quito. Fausto es abogado en libre ejercicio, profesional especializado en litigios y métodos alternativos de solución de conflictos. Patrocina juicios civiles, así como procesos arbitrales en materia comercial y de contratación pública. Maneja mediación y otros medios de resolución de conflictos como dispute boards. Fue subdirector de arbitraje nacional en la Procuraduría General del Estado desde el 2011 hasta el 2018. Actualmente es profesor en la Universidad de las Américas desde el año 2007 en la parte de pregrado. En la Universidad de San Francisco de Quito en el posgrado de la maestría en litigio y arbitraje internacional. Y en la Universidad de los Hemisferios se desempeñó como docente desde el 2016 hasta el 2018. Actualmente también es secretaria arbitral en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Es miembro de ICC Ecuador y miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. También es miembro del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Ha sido conferencista en distintos foros locales e internacionales. Por otro lado, Ana Carolina es abogada magna cum laude por la Universidad San Francisco de Quito. Es especialista superior y máster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es socia del Estudio Jurídico Santa Cruz y Donoso Abogados, pero actualmente se encuentra con una licencia. Es docente en la Universidad San Francisco de Quito en las materias de Derecho Procesal y en la Universidad Andina Simón Bolívar en el módulo de Métodos Alternativos de Resolución de Controversias de la Maestría de Derecho Procesal. Ejerce como árbitro en la Cámara de Comercio de Quito y en la Cámara de la Construcción. Es miembro activo del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. También es coordinadora constitucional jurisdiccional del despacho de la Vicepresidencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Con ustedes les dejo en este webinar súper importante, espero que lo disfruten. Por favor, doctores. Muchísimas gracias. Bueno, en principio vamos a hacer hablar sobre los retos y oportunidades para el arbitraje en línea en el Ecuador. En muchos aspectos, el arbitraje ha demostrado ser moderno, es decir, estar a la vanguardia en muchos aspectos procesales gracias a su estructura y a su naturaleza y a los principios que guían el arbitraje. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a ver el proceso arbitral, nos damos cuenta que desde muy pronto el arbitraje encontró que los actos de proposición debían ya plantear de entrada las pruebas, es decir, que a las pruebas se llegue con el proceso al inicio, ¿no es cierto? Al inicio del proceso entramos ya con las pruebas, cual no sucedía todavía en el proceso ordinario, es decir, el arbitraje desde muy pronto adoptó un mecanismo de proceso mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más de cartas abiertas que el proceso ordinario. Muchos años más tarde, el proceso ordinario empezó a tener ciertos elementos que ya en el proceso arbitral lo teníamos anticipadamente. El proceso arbitral, la declaratoria de competencia, en ese momento muchos árbitros ya establecían aquellos elementos que eventualmente podían llevar a tener un laudo que no se pronuncie sobre el fondo y permitían que ciertos aspectos se subsanen antes de que avance el proceso o si no eran subsanables y no llegar al laudo con un proceso que no cuenta con las estructuras o que no cuenta con los elementos procesales suficientes para hacerlo. Recién en el año 2016 con el COGEP el proceso ordinario se adaptó a eso. Esto nos demuestra que el proceso arbitral estuvo mucho más a la vanguardia de determinados aspectos procesales, modernos, adecuados para tener un proceso útil, célere y que esté en favor de las partes.
Entre estos aspectos, el uso de la tecnología no es nuevo para el arbitraje. En materia arbitral, el uso de mecanismos de tecnología para poder realizar, por ejemplo, las pruebas, para realizar algunas de las etapas del proceso, ya se ha producido con anticipación. A diferencia del proceso ordinario, donde eventualmente recién estos mecanismos tecnológicos o el uso de la tecnología pudo ser posible a raíz de la introducción de normas en el Código Orgánico General de Procesos que lo permitan. De hecho, el arbitraje, gracias a su naturaleza, a sus características, ha podido incorporar o ha incorporado mecanismos tecnológicos de una manera mucho más natural que el procedimiento ordinario. De hecho, para un proceso ordinario, para que el proceso ordinario pueda incorporar determinados mecanismos tecnológicos, ha debido contar con normas específicas que lo faciliten, que lo permitan. Mientras que el arbitraje, naturalmente, en cuanto a su manejo, ha podido introducir estos mecanismos con mucho más facilidad. La coyuntura actual que estamos viviendo, estas circunstancias fuera de lo común y difícilmente pudimos anticipar que las personas no creímos que esto iba a llegar tan pronto. Esta coyuntura permite o debe ser vista como una oportunidad para ampliar y generalizar el uso de la tecnología en el arbitraje. Tal vez, en principio, estamos pensando que el uso de la tecnología o mecanismos o estas plataformas novedosas que podemos utilizar para el arbitraje las vamos a utilizar para pasar el bache, para pasar el momento, las circunstancias actuales. Sin embargo, pienso yo que esta debería ser la oportunidad para introducir el arbitraje en línea. Es decir, permitir o que sea esta la oportunidad de permitir que los usuarios, los árbitros y todos quienes estamos involucrados con el proceso arbitral nos adaptemos a un nuevo sistema y empecemos a ver el sistema arbitral o el proceso arbitral de una manera completamente distinta, que podamos ver al proceso en línea como una opción válida independientemente de las circunstancias actuales. Es decir, que cuando se supere estas circunstancias, cuando estemos en un momento de la vida más o menos normal, podamos mantener o tengamos la plataforma suficiente o el ambiente suficiente, las circunstancias se presten para tener el arbitraje en línea. ¿Y por qué no el arbitraje completamente en línea? ¿No es cierto? A fin de analizar este tema y en función de abordar este tema tan actual, yo lo voy a hacer a través de dos temas específicos: la flexibilidad del arbitraje y las normas que permitirían el manejo del arbitraje en línea. A continuación, Fausto hará un análisis ya de la reglamentación o el reglamento de los centros que permitiría o que facilitaría el manejo del arbitraje en línea para finalmente hablar sobre unos aspectos ya prácticos del tema. Cuando hablamos de la flexibilidad del arbitraje, primero poniendo los ojos en el usuario, ¿no es cierto?, que es a quien los árbitros y el proceso arbitral en general se debe, debemos pensar que la flexibilidad es uno de los principales principios que guían el arbitraje y, siendo un principio tan importante, hay que tener en cuenta que para los usuarios es de gran valor. Los usuarios a quienes el arbitraje se debe han dado una gran importancia o consideran que una de las grandes ventajas o de los privilegios que puede tener el arbitraje es justamente la flexibilidad. De hecho, la encuesta que hizo la Universidad Queen Mary de Londres pone a la flexibilidad como una de las características más aceptadas o mejor vistas por los usuarios. Entonces, en tercer lugar está, luego de, en primer lugar, la aplicabilidad del laudo, es decir, que este se pueda ejecutar en la práctica, y en segundo lugar, la posibilidad de no tener que someterse a cortes nacionales. Entonces, cuando los usuarios entienden que el arbitraje es más confiable que las cortes nacionales. Entonces, si lo pone en tercer lugar, podemos ver que la flexibilidad es un aspecto que gusta mucho a los usuarios, que atrae para el sistema arbitral. ¿Pero qué significa la flexibilidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de flexibilidad en el arbitraje? En primer lugar, la flexibilidad implica que las personas que acuden al arbitraje son capaces de construir un proceso
que tenga una forma que se adecue o que se adapte de manera eficiente para la solución de una determinada controversia. Es decir, construir un procedimiento a la medida. La flexibilidad en cuanto a armar las reglas del juego de tal manera que las partes se sientan cómodas o logren alcanzar sus objetivos de una manera eficiente y justa. Entonces, la flexibilidad en cuanto a armar el procedimiento y establecer una serie de reglas específicas que permitan la solución de una determinada controversia tiene que ver con las necesidades de un caso específico, los intereses que las partes estén pensando en cuanto a ese proceso, las distintas expectativas que las partes puedan tener. Es decir, podrían las partes eventualmente buscar un proceso rápido, es decir, que su controversia se resuelva lo más pronto que sea posible sin que eso tenga un costo en eficiencia y en justicia. La naturaleza de la relación jurídica puede ser decisiva para establecer, por ejemplo, que los árbitros sean especialistas en una determinada materia, ¿cierto? Si la relación jurídica tiene unas características técnicas específicas, la flexibilidad permite que escojan árbitros o personas que vayan a resolver su controversia que tengan las características y el conocimiento suficiente para conocer esa controversia con mayor habilidad y con mejores resultados. También podría mandar sobre cómo queremos que se resuelva la controversia, las características o la naturaleza de la controversia. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los puntos específicos donde existe el conflicto para que la persona más adecuada, con los conocimientos más específicos, sea quien aborde ese tema? Importaría también posiblemente la cuantía, casos más grandes, queremos unas características procesales, queremos que la prueba se conozca de una manera distinta que casos de menor cuantía, casos donde se discute temas de ley, ¿no es cierto?, temas de derecho, cuando la discusión es de derecho o cuando la discusión es de hecho. La cuantía, la complejidad, es decir, hay muchos aspectos que podrían llevar a las partes a adoptar un procedimiento a la medida, establecer las normas que van a regir ese proceso de acuerdo a las características y circunstancias específicas del caso específico. Entonces, la flexibilidad permite que las partes adopten unas reglas del juego y un procedimiento que sea posiblemente el más adecuado para las circunstancias de un caso específico. Pero la flexibilidad, evidentemente, como la gran parte de figuras o de aspectos o de principios que guían no solamente el arbitraje, sino los procesos en general, el proceso ordinario, es decir, cualquiera, no puede ser ilimitada. Tiene una serie de límites que establecen hasta dónde puede llegar esa flexibilidad y en este caso, hasta dónde pueden las partes establecer aquellos elementos o acordar aquellos elementos distintos para su proceso arbitral particular. En este caso, evidentemente, la legislación ha establecido que los aspectos de orden público son un límite importante para establecer las reglas del juego. Evidentemente, no se podrán afectar los principios procesales. Pensemos, entre otros, en la imparcialidad, la inmediación, la celeridad y la eficiencia, ¿no es cierto? Es difícil pensar en un proceso, o no se debería pensar tal vez en un proceso que violente gravemente los principios procesales importantes para un proceso en general y, ¿por qué no?, los principios importantes para el arbitraje. Y tal vez lo más importante, creo yo, desde mi punto de vista, es la protección de los derechos. El cuidar que los derechos de las partes sean atendidos o sean protegidos de manera adecuada. ¿Qué derechos podríamos pensar? Los derechos procesales, ¿cierto? La tutela judicial efectiva, es decir, que no se pueda, evidentemente, a través de las reglas del juego establecer que no se pueda acceder a la justicia, que no se pueda activar los mecanismos que la ley prevé para, por ejemplo, la acción de nulidad. Es decir, renunciar de antemano a la acción de nulidad, pues no es una opción en nuestro sistema.
la protección del debido proceso. Nosotros debemos asegurarnos de que las reglas del juego que establezcan de común acuerdo las partes tienen que ser respetuosas del derecho a la defensa, de la igualdad de oportunidades de defensa. Evidentemente no podemos renunciar a obtener una decisión debidamente fundamentada, es decir, el laudo necesariamente tiene que estar debidamente motivado porque eso es una característica básica, esencial y necesaria de su validez. Y la seguridad jurídica. Evidentemente, no podemos, a través de los acuerdos que pacten las partes, afectar la seguridad jurídica de ninguna manera. Entonces, los límites o, digamos, aquellos elementos que establecen hasta dónde pueden llegar los acuerdos son evidentemente el orden público, los principios procesales y el respeto a los derechos de las partes. Pero en este punto cabe hacer una precisión importante. Cuando hablamos de flexibilidad del arbitraje, no podemos dejar de referirnos o preguntarnos, ¿flexibilidad respecto a qué? Pues cuando hablamos de flexibilidad en el arbitraje, podríamos referirnos también a flexibilidad en cuanto a la resolución jurisdiccional o resolución de fondo, es decir, a los actos o las decisiones sobre el fondo que podría tomar un tribunal arbitral. Se puede, creo yo, hacer una tesis sobre este tema, ¿no es cierto? Es un tema que rebasa en mucho lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, básicamente, la diferencia está en que hoy nos vamos a referir flexibilidad respecto al diseño del procedimiento y a las reglas de arbitraje, teniendo presente que también podríamos referirnos a la flexibilidad en cuanto al aspecto jurisdiccional, es decir, que los árbitros en cierta medida y bajo ciertas circunstancias y ciertos elementos podrían ser más flexibles en cuanto a su decisión. Ahí podríamos hablar de lo que tiene que ver con la equidad, aspecto al cual no nos vamos a referir en este momento, sino que nos vamos a centrar a la flexibilidad respecto al procedimiento y las reglas del arbitraje. En este punto también quisiera hacer una precisión importante. Con frecuencia, cuando hablamos de flexibilidad, se siente una suerte de rechazo a la flexibilidad del arbitraje, o sentir por qué el arbitraje tiene esta flexibilidad, porque lastimosamente este rechazo o esta sensación de descontento respecto al principio de flexibilidad del arbitraje se produce porque con frecuencia la flexibilidad ha sido visto como un mecanismo para romper las reglas del juego. Es decir, se malentiende en cierto modo en qué consiste la flexibilidad del arbitraje. Con frecuencia, las partes entienden que un árbitro es más flexible a incorporar pruebas, por ejemplo, fuera del momento procesal oportuno, abocando o alegando la existencia de un sistema bastante más flexible que el proceso ordinario, por ejemplo. Sin embargo, esta posibilidad de incorporar pruebas fuera del proceso o fuera del momento oportuno no quiere decir que el proceso arbitral sea flexible. Es decir, lo que estamos haciendo a través de la aceptación de pruebas fuera del tiempo o de cambiar los términos dentro de un proceso no implica que el tribunal arbitral es flexible. Lo que implica es que se están violentando las normas y las reglas que se han establecido las partes previamente para cambiar las reglas del juego, afectando en cierto modo la seguridad jurídica. Entonces, lo que quisiera que quede claro es que cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a que las partes tienen la posibilidad de establecer las reglas del juego que regirán o el procedimiento que se va a llevar para llevar a buen término un proceso arbitral. Esas reglas del juego se establecen las partes en conjunto con el tribunal arbitral de tal manera que rijan hacia el futuro. Y la flexibilidad de ninguna manera puede ser entendida como el mecanismo o la excusa para romper esas reglas en lo venidero, ¿sí? Entonces, la flexibilidad del arbitraje tiene que ser vista como el mecanismo para establecer un procedimiento, el cual en el futuro tiene que mantenerse y no utilizarse indebidamente este principio o el concepto de la flexibilidad para violentar esta característica del arbitraje.
Pero ¿sobre qué se puede establecer la flexibilidad? Pues son muchos los aspectos sobre los cuales las partes pueden consensuar respecto al procedimiento. Entre ellos, la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, si bien las partes pueden establecer los mecanismos para práctica de pruebas, los términos, pueden renunciar a determinados aspectos o pueden ampliar determinados otros aspectos, entre ellos, al que nos vamos a referir es a la incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, que las partes pueden establecer dentro de sus acuerdos o pueden establecer ya dentro del proceso arbitral o aceptar el uso de tecnologías para poder llevar a cabo un arbitraje. Podría incluso ser un arbitraje puramente online o puede ser un arbitraje donde ciertas etapas o ciertos elementos, ciertas diligencias se lleven a cabo con el uso de nuevas tecnologías. Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué no mantener el proceso arbitral como lo conocemos? Es decir, un proceso arbitral donde acudimos al centro, llevamos a cabo la audiencia de sustanciación, en aquel en el cual la práctica de las diligencias se lleva a cabo con los testigos ahí, con los peritos presentes, todos reunidos en una sala. ¿Para qué? Pues, bueno, esta coyuntura actual, esta situación que difícilmente nos podíamos haber imaginado en enero lo veíamos algo imposible, pues hoy lo estamos viviendo. Estas circunstancias actuales pueden ser superadas con el uso de nuevas tecnologías, de tal manera que un primer ejemplo o una primera opción es el uso de nuevas tecnologías para volver a utilizar o para reanimar o reactivar los procesos arbitrales. Otra de las razones importantes y que el mundo antes de estas circunstancias ya se planteó era la posibilidad de abaratar costos. No necesitamos llevar a cabo un proceso con la presencia de todas las personas porque los sistemas tecnológicos, la tecnología nos permite llevar a cabo el proceso arbitral sin que todas las partes estén presentes. Eso nos evita desplazamiento de personas, lo cual a su vez trae agilitar el proceso, es decir, la celeridad. No necesitamos esperar que todo el mundo se reúna en el mismo lugar para llevar a cabo la audiencia de sustanciación, las diligencias, la lectura del laudo, es decir, cuántas diligencias o cuántos pasos del procedimiento arbitral pueden llevarse a cabo de una manera telemática sin la presencia de las partes, lo cual implica abaratar costos y celeridad. Y una de las características que yo creo que debe ser tomada en cuenta para que esta oportunidad se mantenga hacia lo venidero, es decir, ahora que ya nos vemos abocados a la necesidad de incorporar a los mecanismos tecnológicos en el arbitraje por fuerza, pues que se mantenga, porque a través del mecanismo del uso de tecnologías podemos alcanzar nuevos usuarios, nuevas personas que difícilmente tenían acceso al proceso arbitral por circunstancias específicas, por distancia, por muchos elementos, pueden ahora formar parte del sistema o pueden incorporarse. Es decir, la oportunidad que presenta las nuevas tecnologías y las circunstancias actuales que nos ven forzados a utilizarlas para el proceso arbitral implica que a futuro podemos verlo como un mecanismo de expandir el proceso arbitral a otros usuarios que no han tenido acceso al proceso arbitral antes. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Se requiere un acuerdo de las partes para incorporar los mecanismos tecnológicos en el arbitraje? Pues, en principio, ¿dónde podríamos establecer ese acuerdo? ¿Sí? Si pensamos que sí, que el acuerdo es indispensable para que un proceso arbitral se pueda llevar a cabo a través de mecanismos tecnológicos, ese acuerdo podría estar plasmado, en primer lugar, en el convenio arbitral. Es decir, que las partes, cuando redacten el convenio arbitral, prevean la posibilidad de que se utilicen los mecanismos tecnológicos. Entonces, una primera posibilidad sería que el convenio arbitral reconozca o implique textualmente, lo establezca, el uso de mecanismos tecnológicos. Otro mecanismo puede ser aquel en el cual las partes, en un proceso que va a iniciar, establecen su voluntad
de que ese proceso se lleve a cabo con el uso de la tecnología. Y una tercera opción sería que en un proceso ya iniciado, las partes requieran dar su voluntad para que, si bien el proceso arbitral inició de una manera, a partir de ahora pueda utilizarse un mecanismo tecnológico que facilite su terminación. Sí, lo que podría estar pasando en las circunstancias actuales. Muchos procesos empezaron a través de un proceso como lo hemos conocido siempre, tal vez sin el uso de tecnologías, presentaron la demanda en el centro directamente, las pruebas físicas, todas las primeras diligencias tal vez, incluso hasta la audiencia de sustanciación se llevó a cabo en el centro. Y a partir de ahora, la práctica de pruebas necesariamente tendrá que llevarse a cabo a través de mecanismos tecnológicos y posteriormente la audiencia de estrados podrían necesitar llevarse a cabo por medio telemático y evidentemente la lectura del audio, ¿cierto? Entonces, aquellos procesos ya iniciados que en un determinado momento tienen que cambiar sus circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿se requiere este acuerdo, ya sea en el convenio, ya sea a través de una manifestación expresa de las partes ante el tribunal antes de iniciar el proceso o el proceso ya iniciado? Y esta pregunta nos lleva a ¿cómo? Si es un consentimiento expreso, es decir, si necesariamente necesitamos que las partes lo digan de manera expresa su aceptación al uso de medios tecnológicos o incluso su aceptación a que el proceso se lleve a cabo en línea desde el inicio, desde la presentación de la demanda o no. Y nos lleva también a preguntarnos si ese consentimiento podría entenderse válido cuando, si bien no es expreso absolutamente, se lo puede inferir del intercambio de comunicaciones o de correos electrónicos que lleven a entender que existe una aceptación. ¿Existe o si no se produce ese acuerdo, existe algún riesgo si es que no existe esta manifestación expresa o esta voluntad de las partes de someterse a un proceso arbitral en línea o que en cierta medida tenga que ver con en algún punto del proceso, alguna diligencia o algún acto procesal se lleve a cabo en línea? Pues bien, en principio no tiene por qué ser distinto el arbitraje que utilice mecanismos tecnológicos al arbitraje no virtual, al arbitraje que se lleva a cabo de manera general o que se ha venido llevando a cabo de manera general hasta este momento. Es decir, no tiene por qué ser distinto el arbitraje que utilice mecanismos tecnológicos del arbitraje que no lo haga. Por varias razones. Básicamente he resaltado tres, pero podríamos pensar en otras. En primer lugar, el hecho de que se haya consentido la solución de una controversia a través del arbitraje implica que hay aceptación a la flexibilidad, porque la flexibilidad, de hecho, incluso reconocido de manera doctrinaria y generalizada, es un principio fundamental del arbitraje. Entonces, el hecho de que exista un sometimiento al proceso arbitral, de hecho, implica que existe una aceptación a un proceso más flexible que el proceso ordinario. En segundo lugar, las partes, de hecho, tienen la posibilidad de acordar las normas de procedimiento, de tal manera que si acuerdan, si se establece, ellos manifiestan expresamente su voluntad de aceptar el uso de mecanismos tecnológicos en su proceso arbitral, pues no va a haber ningún problema. Pero si no lo hacen, tradicionalmente, y nuestro sistema lo permite, el tribunal arbitral está facultado para determinar el procedimiento más adecuado para resolver una determinada controversia. De tal manera que el proceso puede llevarse a cabo bajo los lineamientos que el tribunal arbitral establezca, porque de hecho las partes, al someterse a un tribunal arbitral, están aceptando que ellos determinen la mejor forma de desarrollar un determinado procedimiento. De tal manera que ya la aceptación o el sometimiento al tribunal arbitral, la designación, que puede ser expresa o la designación por sorteo,
ya implica que el tribunal arbitral tiene ciertas facultades para establecer la mejor forma de desarrollar un determinado proceso arbitral. Y finalmente, hay que señalar que cuando las partes en el convenio arbitral se someten o someten sus posibles controversias a un centro, a la administración del proceso arbitral por parte de un centro, se están sometiendo directamente a la aplicación del reglamento de ese centro, ¿sí? Y Fausto explicará con más detenimiento cuáles son las características del reglamento y las reformas de los reglamentos que han establecido actualmente la posibilidad del uso de mecanismos tecnológicos para el desarrollo del arbitraje. Entonces, yo diría que estos tres elementos, estas tres características, nos permiten entender que el uso de tecnologías en el proceso arbitral no tiene por qué cambiar drásticamente o no tiene por qué necesariamente requerir una aceptación absoluta en todos los casos, sino que hay ciertos elementos que permiten entender que las partes aceptan un proceso más flexible y, en consecuencia, un proceso que para su desarrollo y para llegar a un fin adecuado y justo pueda llevarse a cabo de una manera específica, es decir, con el uso de las tecnologías dadas las circunstancias actuales, por ejemplo, ¿no? En un caso de caso fortuito, fuerza mayor, podría eventualmente un tribunal establecer que el mejor mecanismo sea el uso de las tecnologías. Y la siguiente pregunta, evidentemente, que corresponde hacerse es, ¿qué dicen las normas ecuatorianas respecto al uso del arbitraje en línea? Es decir, ¿nuestro sistema legal admitiría de alguna manera el manejo de un arbitraje en línea? Pues las normas generales que rigen el arbitraje en el Ecuador, evidentemente, están en la Constitución, el reconocimiento del arbitraje en el artículo 190 de la norma constitucional y la Ley de Arbitraje y Mediación, que es publicada en el Registro Oficial 417 de diciembre del 2006. Estas pues, son las normas generales que rigen, que reconocen, por un lado, la existencia del arbitraje en nuestro sistema procesal y, por otro lado, que regulan el proceso arbitral. Pero cabe señalar que ninguna de estas normas hace referencia de modo alguno a la posibilidad del uso de la tecnología para el procedimiento arbitral. De tal manera que, en principio, diríamos, si es que no hay norma que lo regula, no podríamos utilizar el proceso en línea para el arbitraje, pues de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Es necesaria una reforma legal para tener arbitraje en línea? No tiene por qué ser así. El arbitraje en línea no es nuevo, como lo mencioné al principio. La Ley de Arbitraje y Mediación, si bien no tiene referencia a un proceso que se pueda llevar a cabo en línea, no existe tal limitación. No existe la limitación específica para que no se los lleve a cabo en línea. La Ley de Arbitraje y Mediación, de hecho, ha sido concebida como una norma que regula lo esencial, justamente atendiendo a la naturaleza flexible del arbitraje, de tal manera que el arbitraje pueda adaptarse a las circunstancias y a los cambios del sistema y de la sociedad. De hecho, la Ley de Arbitraje y Mediación regula solamente lo esencial para que el sistema pueda ser flexible y pueda adaptarse a las nuevas realidades. Es decir, la justicia arbitral ha sido concebida desde su inicio como un mecanismo adaptable. Y esa adaptabilidad es lo que se necesita ahora para poder utilizar el arbitraje en línea o para poder tener el arbitraje en línea en nuestro sistema. El arbitraje no ha sido ajeno a los mecanismos tecnológicos, es decir, que desde hace mucho tiempo ya el arbitraje incorporó medios tecnológicos para el proceso arbitral, de tal manera que lo ha hecho sin una reforma legal. Las circunstancias actuales y la generalización del uso de tecnologías en el arbitraje no tiene por qué cambiar esta realidad. Si el proceso arbitral ha sido utilizado de manera eficiente y ha utilizado los mecanismos tecnológicos con frecuencia, el hecho de que esos mecanismos tecnológicos ahora se requiera su utilización más generalizada no tiene por qué ser diferente, no tiene por qué ser un limitante el hecho de que las normas no lo prevean específicamente.
Y por último, cabe señalar que, de hecho, para el proceso ordinario se entiende que sí, que el COGEP necesitaba reconocer expresamente el uso de tecnologías, porque el proceso ordinario tiene una naturaleza completamente distinta al proceso arbitral. Para el proceso ordinario es indispensable que la norma reconozca la necesidad o la posibilidad de utilizar los mecanismos tecnológicos, pero el proceso arbitral tiene otra normativa, tiene otra visión y otra naturaleza, de tal manera que no requiere de un reconocimiento legal expreso para la utilización de mecanismos tecnológicos y ese reconocimiento esté en la ley. No se requiere una reforma legal para que el proceso arbitral se lleve a cabo en línea. De tal manera que como conclusión diremos que la flexibilidad, este principio fundamental aceptado en mayor medida por los usuarios, es decir, una de las características más atractivas del arbitraje, que es la flexibilidad del procedimiento, permite que el proceso arbitral se adapte de manera adecuada a las realidades actuales, se adapte a la posibilidad de tener un arbitraje en línea, que puede ser puramente en línea, no tiene por qué no tener elementos en línea, es decir, que se pueda presentar desde la demanda hasta la lectura del laudo a través del uso de la tecnología. No existe ese limitante y nuestra legislación, si bien no establece de manera específica el uso de tecnologías, esta falta o esta carencia de legislación de ninguna manera ha sido vista ni puede ser vista como un limitante para el uso de la tecnología en materia arbitral. Y con eso yo les dejo con Fausto. Fausto ya tratará ahora el tema de las reformas necesarias o no en los reglamentos que permitirán el manejo del proceso arbitral de una manera adecuada a través de mecanismos tecnológicos para que se lo haga en línea. Por favor, para todos los asistentes, queríamos hacer una pequeña aclaración. En la parte del lado izquierdo hay una opción que dice Q y A con un signo de pregunta. En caso de que tengan cualquier tipo de preguntas, las pueden realizar por ese botón y los expositores las van a responder una vez que se termine la conferencia. Entonces ahí pueden dejar todas sus dudas, todas sus inquietudes y para que nos acompañen hasta el final para poder responderle a sus preguntas. Los dejo con el doctor Fausto Albuja.
Doc, no le podemos escuchar. Por favor, ¿nos puede confirmar si su micrófono está prendido? Solo podemos ver las diapositivas, pero no le podemos escuchar. Eso. Ya, ahora sí, a ver. Volvamos entonces a Sí, Doc, empezar. ahora sí se le Gracias. escucha. Muy amable, gracias por la advertencia. Les decía entonces que continuando con la exposición desarrollada por Ana Carolina, yo no voy a entrar ya a dar más detalles respecto a la flexibilidad del arbitraje, más allá de solamente señalar una definición que a mí me pareció interesante en la investigación que realizaba para este webinar, relacionado justamente cómo debemos entender al arbitraje en línea. En estricto sentido, según este autor, e-arbitration significa la integración de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en los procedimientos arbitrales hasta el punto en que sean conducidos total o parcialmente en línea. Esto se extiende a las solicitudes, audiencias y laudos que puedan emitirse electrónicamente. Lo dicho va en plena consonancia con lo que Ana Carolina ha dicho, con la flexibilidad del arbitraje y con la intervención de las nuevas tecnologías en materia arbitral. Ya entrando en la parte que me corresponde, debo decir que en cuanto, una vez revisado el reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, no ha sido extraño para este reglamento y para este centro, coincidiendo con lo señalado por Ana Carolina en su momento, la relación entre el arbitraje y los medios tecnológicos. Efectivamente, si ustedes revisan el reglamento, van a encontrar al menos varias normas y particularmente un par. El artículo 54 y el artículo 54 y 55 de ese reglamento nos hacen referencia ya a la notificación o la posibilidad de hacer notificaciones con el uso de firmas electrónicas, por medio de correos electrónicos o de cualquier medio señalado por las partes en el proceso. Incluso se señala en uno de estos articulados que los escritos también podrían ser presentados con el uso de la firma electrónica. Hoy por hoy, la firma electrónica no reviste mayor complejidad en obtenerla, por lo tanto, significa que podemos acceder a ella con toda facilidad. Ahora bien, concentrémonos un poco en las reformas 2020 que el reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito nos propone. En principio, ha incluido un articulado que hace referencia básicamente a la posibilidad de recibir escritos por correo electrónico, ya sea con firma electrónica o escaneados con firma manuscrita de las partes y sus abogados patrocinadores. Adicionalmente, es importante que incluir todos los anexos escaneados y numerados a una dirección de correo electrónico que está señalada en dicho reglamento. Esto resulta muy importante, muy eficiente y además puede lograr, evidentemente, una eficiencia y una celeridad en el proceso arbitral. En ese caso, en el momento en el que ustedes están presentando un escrito, o con firma electrónica o manuscrita, siempre que esté escaneado, y sus anexos, deben presentar los documentos en físico al centro de arbitraje. Lo que sí ha señalado el reglamento es que si no se lo hace, no se dará paso a lo solicitado, ¿sí? Algo que me llama la atención en el artículo 56 de las reformas 2020 señala que, y esto es muy importante también, que en casos de fuerza mayor o disposición de la dirección del centro, es posible recetar contestaciones, reconvenciones, contestación a la reconversión, reformas, evidentemente con los requisitos establecidos en la ley y las normas supletorias aplicables, con firma electrónica o escaneadas con firma manuscrita. Este es un gran paso porque facilita de alguna manera ya poder presentar demandas. Lo que llama la atención, como les digo, podemos desarrollar un poquito más adelante al respecto. El tema es que sería únicamente en casos, de acuerdo con el reglamento, de fuerza mayor o cuando así lo disponga la dirección del centro. Ha quedado muy claro en el reglamento actualmente que todas las actuaciones en el proceso arbitral, incluyendo sorteo y posesión de árbitros, pueden realizarse por los medios de TICS. Ya nos señalaba Ana Carolina en su experiencia en calidad de secretaria y posteriormente de árbitro que esto no es ajeno. Sin embargo, el centro ha facilitado esta posibilidad a través de esta reglamentación, dejando claro que es posible hacerlo por cualquier medio de TICS, ya sea petición de parte, por disposición de la dirección del centro y por disposición del tribunal arbitral, ¿sí? Y por disposición del tribunal arbitral. Ha señalado también el reglamento que en el caso de que
sea necesario la suscripción de un acta, justamente producto de estas diligencias, resulta interesante conocer que en el caso de que una parte de las personas se encuentren en la diligencia y puedan suscribir el acta físicamente, lo pueden hacer sin ningún problema. Y otra parte, ¿no es cierto?, que podría no estar presente en esta diligencia, sino a través del uso de un medio telemático, ¿sí? En ese caso, el secretario arbitral va a sentar una razón de la comparecencia y la forma en que dichas personas comparecieron a esta diligencia. Si, por el contrario, todas las personas son las que comparecieron a la diligencia por medios telemáticos, ¿sí? En ese caso, deben acreditar inmediatamente su identidad. El acta debe contener o debe constar en la forma en que se realiza esa diligencia. Necesariamente debe estar suscrita por árbitros y secretarios de forma electrónica. Y si las partes poseen firmas electrónicas, pueden suscribir el acta de esa forma. En ese orden de ideas, resulta interesante, por un lado, la definitiva aceptación de que cualquier diligencia, incluyendo asociaciones de árbitros, se lo puede realizar utilizando cualquier medio TIC. Y segundo, la necesidad, en principio, de obtener desde el punto de vista de los árbitros y desde los secretarios la firma electrónica, de tal manera que puedan suscribir las actas de esa manera. No está por demás dejar claro que el centro también va a permitir o tiene la suficiencia tecnológica como para tener constancias electrónicas, magnetofónicas y grabaciones de las diligencias de las audiencias que se hayan realizado utilizando medios tecnológicos, ¿sí? También se ratifica en esta reforma que todas las notificaciones, ¿no es cierto?, pueden hacerse por correo electrónico, todas las providencias y órdenes procesales pueden ser notificadas por correo electrónico y además pueden ser suscritas mediante firma electrónica sin ningún inconveniente. Frente a estas reformas que se plantearon en el reglamento recientemente del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, por propia disposición del reglamento, el centro emitió ciertas normas para utilizar medios telemáticos. Entre esas normas también incluyó normativa que hace referencia, por ejemplo, a informes periciales, en donde es posible ahora presentar esos informes periciales escaneados con firma manuscrita o con firma electrónica, también acompañando los anexos escaneados y numerados correctamente, y también bajo la condición de que los documentos en físico deben ser presentados dentro del término que el tribunal arbitral señale para esos efectos. Como dije, también los sorteos de árbitros pueden hacerse por medios telemáticos, básicamente condiciones muy sencillas, señalar la providencia o tener una providencia, una orden procesal señalando día y hora en el que va a constar el enlace del acceso a la plataforma virtual, las partes comparecer a la diligencia y el presidente del centro suscribe el acta con una firma electrónica según señalan las normas para la utilización de medios telemáticos. La posesión, de igual manera, se dictará una providencia, una orden procesal señalando día y hora, estableciendo el enlace a la plataforma. El presidente del centro y los árbitros ya posesionados suscribirán el acta con su firma electrónica, ¿sí? Y se abre la oportunidad también de que si los árbitros están utilizando este medio telemático, también discutir temas relacionados con el proceso, les va a habilitar una reunión exclusiva en la plataforma sin acceso, por supuesto, a las partes. En cuanto a las audiencias y diligencias, como se dijo, es posible hacerlos por vía telemática, ¿sí? En ese caso, será el secretario arbitral el que solicite al centro el acceso a la plataforma, se señalará día y hora para la diligencia donde se va a establecer el enlace con el correspondiente acceso. La providencia que señala dicho día y hora será notificada por correo electrónico y evidentemente el acceso a la plataforma solo va a darse a las personas que están autorizadas a comparecer al proceso, ¿sí? Un funcionario del centro se encargará de la grabación, el secretario y el funcionario van a poder tener la posibilidad de tener la grabación en los momentos oportunos, ¿sí? A partir ya del inicio de la diligencia, el tribunal arbitral, por medio de su secretario o secretaria, va a constatar la presencia de las partes,
de los abogados y de cualquier persona que deba comparecer a dicha diligencia, solicitándoles, como en la práctica común, que se identifique. En caso de que el tribunal arbitral tenga que discutir en privado cualquier algún tema relacionado con la diligencia que se está practicando, ¿no es cierto? De igual manera, se puede habilitar una reunión exclusiva en la plataforma, en una plataforma determinada, sin acceso a las partes, claro. Y básicamente, complementando lo que habíamos ya señalado, estas normas para la utilización de medios telemáticos señalan que el acta, producto de esta diligencia, va a establecer el nombre de la plataforma utilizada, la forma en que han intervenido los comparecientes, el árbitro y el secretario van a suscribir con su firma electrónica el documento, las partes, abogados, testigos o peritos, dependiendo de la diligencia, pueden suscribir con su firma electrónica en caso de que la tengan. Si no tienen, el secretario arbitral va a sentar una razón de ese particular. Luego, finalmente, el secretario arbitral es quien va a materializar el acta, certificar y incluir al expediente el documento. Muy bien. Entremos, una vez que hemos ya dado, de alguna manera, cuáles son estas reformas planteadas o que facilitarían de mejor manera el uso de medios telemáticos en materia arbitral y particularmente en lo que tiene que ver con el reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Sí vale considerar algunos temas prácticos que luego de haber revisado esto y como una Carolina, nos planteamos algunas inquietudes. Yo he dividido básicamente estos temas prácticos en 7 puntos, ¿no? El arbitraje en línea desde el punto de vista de las audiencias, desde el punto de vista del laudo, desde el punto de vista de la ejecución del laudo, desde el punto de vista de la mediación dentro del proceso arbitral, qué pasa en procedimientos arbitrales ya iniciados, 2 elementos que me han parecido interesantes también incluir dentro de estas consideraciones, la tecnología y la seguridad de la información y la inversión que podría acarrear un arbitraje en línea en las condiciones que nos estamos planteando. Vemos qué pasa en las audiencias. Parecería ser que, de acuerdo a lo que he mencionado, el reglamento prevé la forma de realización y los requisitos necesarios, al menos desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Parecería ser que está cubierto prácticamente todos los pormenores que podrían suceder en una audiencia en la que se esté considerando el uso de medios telemáticos. Ahora bien, eso evidentemente con el desarrollo de la práctica podremos ir encontrando algunos otros elementos que puedan ser útiles y que puedan colaborar justamente con el uso de estos sistemas. Pero al menos con el hecho del uso de la firma electrónica y con la posibilidad de que las partes que no cuenten con firma electrónica o los testigos que no cuenten con firma electrónica finalmente no suscriban el documento, pues ya implica un requisito menor, una menor cantidad de requisitos y como consecuencia de ello, por supuesto, una mejor o un eficiente proceso arbitral y mucho más rápido. Ahora bien, dentro de esto yo he planteado 2 elementos que probablemente desde el punto de vista práctico podrían suceder. El primero es, por ejemplo, en temas de prueba testimonial. Quizá al estar en el otro lado y sin la posibilidad de tener una relación directa en el sentido de intermediar una computadora y un medio tecnológico, en temas como pruebas testimoniales, se tendrá que lograr evitar de cualquier forma el soporte externo de terceros, ¿sí? Me conversaban en alguna ocasión en un caso práctico de un arbitraje en el que eventualmente parecía ser que había el soporte de un tercero y eventualmente se tomaron las medidas necesarias para solventar el asunto, pero quizá una preocupación que podría plantearse en la práctica de una prueba testimonial, por ejemplo, puede ser el soporte externo de un tercero que es ajeno a esa declaración. Evidentemente, entendemos que el proceso, como cualquier proceso arbitral, como cualquier otro procedimiento, ¿no es cierto?, parte del principio de lealtad procesal, de buena fe, entre otros, que evidentemente parecería ser que evitarían estas circunstancias. Sin embargo, vale la pena considerar para tomar medidas que de alguna manera impidan, ¿no es cierto?, que de alguna manera impidan esta incorrecta práctica en el evento que suceda. Si bien, otro elemento que yo he podido evidenciar es que
si bien está claro que se va a tener acceso, o van a tener acceso a las audiencias solamente las personas que en principio estarían autorizadas a efectos, eso no, eso podría ser un excelente mecanismo para evitar que terceras personas que no estén autorizadas puedan estar presentes. Sin embargo, considerando el manejo tecnológico, quizá habría que buscar otras mecanismos, otras medidas para que puedan no estar presentes personas que de alguna manera no están autorizadas para comparecer o para estar presentes en las distintas diligencias. Con relación al laudo, es claro para muchos de nosotros y quizá para algunos de los que están escuchando esta breve exposición, que el laudo y las demás decisiones de un tribunal arbitral se expiden por mayoría de votos. Evidentemente existe el voto salvado, regulado por nuestra ley de arbitraje y mediación. Este laudo, que en principio es dado por la mayoría del tribunal arbitral, ¿sí? ¿Cómo conocen las partes de este laudo? Lo conocen, de acuerdo con nuestro artículo 29 de la ley de arbitraje y mediación, lo conocen a través de una audiencia. Audiencia que, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, puede ser posible realizarla por medio de un sistema telemático, ¿sí? Para esos efectos, el tribunal va a tener que señalar día y hora, establecer cuál es la clave de acceso para esa audiencia, y se da lectura a ese laudo entregando, dice la ley, una copia a cada una de las partes. Ahora bien, ¿qué nos dice el reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito? Que el texto del laudo, entre otros requisitos, va a tener menos la firma de los miembros del tribunal y la certificación del secretario. Entendiendo que la firma electrónica es tiene exactamente la misma validez que una firma manuscrita, de acuerdo con el artículo 14 de nuestra ley de comercio electrónico, está claro que un laudo perfectamente suscrito, ¿no es cierto?, electrónicamente, mediante firma electrónica por los miembros del tribunal, y puede ser certificado por el secretario. Luego de eso, se les emitirá a las partes, vía telemática, vía correo electrónico, el laudo debidamente suscrito electrónicamente por el tribunal y por el secretario. Un original de ese laudo va a quedar incorporado al expediente, ¿no es cierto? Y sin ningún problema podemos entregar las copias certificadas, o pueden, señor secretario, entregar las copias certificadas que sean necesarias o que soliciten las partes. Ahora bien, más allá de que podamos o no estar de acuerdo con el contenido o la de la resolución de la judicatura, es importante resaltar uno de sus artículos en relación justamente a la firma electrónica, que es específicamente el artículo 4 de esta resolución. Son los árbitros, únicamente ellos, y que cuenten con firma electrónica, los que puedan suscribir laudos por vía electrónica. Yo creo que esta aclaración, si bien está de más, hemos dejado claro que es posible que, de acuerdo con nuestro reglamento, de acuerdo con nuestra ley y de acuerdo con la ley de comercio electrónico, que se puede suscribir un laudo arbitral de manera electrónica. Quizá esta resolución 030, una vez más, insisto, sin considerar aspectos a favor o en contra de que el Consejo de la Judicatura se intervenga en temas de arbitraje, quizá esto podría considerarse una ayuda, vamos a ver en el tema de la ejecución de laudos arbitrales. ¿Por qué digo, entre comillas, una especie de ayuda? Porque podrán entender los señores jueces que de alguna manera tienen que ejecutar laudos, que un laudo suscrito, ¿no es cierto?, por medios tecnológicos y específicamente con la firma electrónica, queda claro que es posible hacerlo, queda claro que los árbitros lo pueden hacer y queda claro que se pueden emitir laudos con firma electrónica. En cuanto a la ejecución del laudo, dentro de estas consideraciones prácticas, ya un poco había adelantado algo al respecto, y les he dado que a mí en principio me causaba era el hecho de que, ¿qué pasa si yo tengo que ejecutar un laudo y ese laudo está, de alguna manera, está suscrito de forma electrónica? Absolutamente legal, absolutamente válido. Pero en el momento de ejecución quizá pueda tener problemas hasta lograr que
dentro de la práctica común se entienda que efectivamente eso es absolutamente válido y que es posible ejecutar uno de esos laudos. El artículo 32 de nuestra Ley de Arbitraje y Mediación establece que son los jueces ordinarios quienes deben disponer la ejecución de ese laudo, y para esos efectos se puede acompañar una copia certificada de otorgada sea por el secretario del tribunal arbitral, por el director del centro, por los propios árbitros de ser el caso. Me surgía la duda y me soltaba la preocupación de que si es que yo presento ante un juez ordinario un laudo arbitral que tenga mediante o con firmas electrónicas, quizá podía haber una dificultad en principio, ¿no es cierto? En principio. Más allá, insisto, que tengamos claro de que es absolutamente válido de acuerdo a la firma electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico. Rescatando algo adicional de la resolución 30-2020 del Consejo de la Judicatura, quizá es importante señalar lo que dice el artículo 8 de esa resolución, respecto justamente a la ejecución de los laudos arbitrales. Señala que los laudos arbitrales suscritos en forma electrónica tendrán la misma naturaleza jurídica que los manuscritos y por ello surtirán los mismos efectos para su cumplimiento y ejecución. Desde el punto de vista, insisto, práctico, quizá esta resolución es muy útil para zanjar cualquier duda de que es posible hacer una ejecución de un laudo arbitral que haya sido suscrito de forma electrónica. Una mediación dentro del proceso arbitral, conforme el reglamento de arbitraje y mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, es posible de igual manera hacerlo de forma telemática, por lo tanto sería en la práctica un problema si es que se decide que ese proceso arbitral se inicie utilizando medios tecnológicos. Tampoco sería un problema, pues la mediación se lo podría hacer sin ningún inconveniente utilizando dichos medios, rescatando, ¿no es cierto?, que se va a mantener la confidencialidad, evidentemente, que está prohibido realizar grabaciones y que las actas serán suscritas con firmas electrónicas. ¿Qué pasa con los procedimientos arbitrales iniciados? Quizá algo ya lo había adelantado Ana Carolina en su exposición, pero sí teníamos una preocupación con respecto a ciertas consideraciones prácticas de los procedimientos arbitrales iniciados. Uno podría pensar que esto se puede solucionar poniendo en conocimiento de las partes justamente la situación que estamos viviendo, claro está. Dos, los nuevos instrumentos que facilitarían el uso de los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Y las partes, de alguna manera, podrían adherirse a esas resoluciones y la voluntad de ellas sería la de continuar a través de un procedimiento arbitral que en principio, si bien se inició de la forma normal, entre comillas, ¿verdad? Ahora podría modificarse y continuar utilizando también medios tecnológicos a través de estas normas que facilitan, ¿no es cierto?, el uso de los mismos. Siendo las partes, entonces, las que podrían ratificar sin ningún problema esa continuidad, si es que ese es el camino que se podría escoger. Eso no significa, como ya lo habían también señalado, que no se lo pueda hacer por decisión de los señores árbitros. Si es que eventualmente una de las partes simplemente de alguna manera no se pronuncia o se pronuncia en contra de que haya o que se pueda utilizar estos mecanismos, desde nuestro criterio consideramos que los señores árbitros podrían, sin ningún problema, utilizar los medios telemáticos y disponer que se hagan uso a partir del momento en el que se encuentre la situación procesal. Más aún considerando las situaciones que actualmente nos encontramos viviendo. Quizá esa podría ser entonces una salida. Por un lado, si en los procedimientos arbitrales iniciados, la voluntad de las partes de continuar utilizando medios telemáticos en las distintas diligencias que queden pendientes en esos procesos, y si es que eventualmente una de las partes podría oponerse a tal circunstancia, desde nuestro criterio, los árbitros podrían disponer que se continúe y se use estos medios telemáticos con las herramientas que el centro ha facilitado para estos efectos. Un tema adicional, el tema de tecnología. Quizá esto también signifique un gran reto para
para el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y para todos los centros de nuestro país, justamente el lograr que los medios tecnológicos o la tecnología o tener tecnología de punta que permita facilitar el trabajo del centro, de las partes, de los árbitros y secretarios, teniendo las herramientas tecnológicas al día que permitan y faciliten la realización de todas las diligencias por este medio, ¿no es cierto?, a través del uso de la tecnología. Ahora bien, quizá aquí tienes que también considerar que dentro de esa tecnología habrá que considerar la seguridad de la información, porque eventualmente un problema que se podría presentar y que por eso es necesario tener la tecnología de punta es justamente cualquier filtración de información utilizando medios telemáticos, utilizando medios tecnológicos, evidentemente de manera incorrecta, pero sí habría un riesgo dentro de las consideraciones prácticas que uno podría llegar a tener de que al usar la tecnología aumenta el riesgo de que se pueda acceder a información que es confidencial o que simplemente no debería tener acceso a terceros. Es ahí donde la responsabilidad de quienes estamos en el medio de un procedimiento arbitral, pues tratemos de utilizar la mayor cantidad de seguridades a la información que nos encontramos manejando por esta vía. Inversión. Quizá es necesario hacer una inversión en tecnología, inversión en sistemas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo que se puede hacer una inversión, ¿no es cierto?, en esa línea, sin perjuicio de otras tantas, pero al menos en materia de tecnología. Por el otro lado, también existe la posibilidad de reducción de costos del arbitraje, ya lo señalaban también anteriormente, ¿verdad? Es posible hacer una reducción de costos, si bien por un lado podemos invertir, o pueden los centros invertir en tecnología para facilitar de mejor manera el trabajo dentro de un arbitraje virtual, online. Por otro lado, también es posible generar ahorro en cuanto a algunos costos que tengan relación con el procedimiento arbitral. Hasta ahí mi exposición. No sé si es que vamos a dejar un tiempo para preguntas. Eso me dirán ya las personas que están organizadas. Espero que haya estado a la altura y agradeciendo pues a la organización de este webinar, particularmente al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Claro que sí, Doc. Tenemos algunas preguntitas que les han hecho. Podemos tal vez ir respondiendo una a una o como ustedes crean conveniente. Si gustan, yo les voy a leer y ustedes para que la respondan. A ver, la primera pregunta es, por favor, ¿ya está resuelta la condición de confidencialidad de la mediación y arbitraje? Bueno, yo no sé el alcance, no sé si es que Ana Caro tú quieres, pero yo al menos puedo decir que ahí no está muy claro el alcance de lo que nos está consultando, pero la mediación va a seguir manteniéndose con carácter de confidencial, eso está muy claro, y el arbitraje, en tanto en cuanto hayan pactado las partes dicha confidencialidad, pues de igual manera, no veo, evidentemente, como yo había señalado, quizá haya ciertos riesgos por el uso tecnológico, pero habrá que tomar todas las medidas necesarias y habrá que continuar en función del respeto a esta confidencialidad. Por lo tanto, no creo que haya ninguna dificultad con respecto al tema. Bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, considerando que de acuerdo con el principio del artículo 7 de nuestro Código Civil y todo lo que no está prohibido, está permitido, considerado la flexibilidad del arbitraje y el uso de medios tecnológicos está previsto en la Constitución y en la ley. Debe entenderse que el arbitraje en línea no debe ser acordado por las partes en el convenio, siempre que se garantice la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes. No entiendo muy bien cuál es la pregunta o no sé si es un comentario. Sí, si me permiten, me parece que es un comentario que viene muy a colación y que va de la mano con lo que se ha mencionado en esta charla, y es básicamente que en nuestro sistema está reconocida la posibilidad de utilizar los mecanismos de tecnología para
para atender el proceso arbitral, siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales de las partes, el debido proceso, el derecho a la defensa. En todo caso, creo que el comentario es muy pertinente porque, de hecho, justamente esa es la naturaleza del proceso arbitral, que se diferencia en gran medida con el proceso ordinario. Es decir, el proceso ordinario, de hecho, para que los jueces puedan tomar decisiones respecto al proceso, al ser un mecanismo sumamente rígido, sí requiere de normas y sí requiere de un establecimiento específico mucho más formal. El proceso arbitral, de hecho, es más flexible y esa es la razón por la cual incluso conviene para muchas partes someterse al proceso arbitral. De tal manera que me parece que el comentario es sumamente pertinente y lo agradezco porque viene a colación con lo que se ha comentado. Listo, muy bien. También acá nos preguntan cuáles son las principales diferencias entre la mediación y el arbitraje. Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Pero no sé, Ana Caro, si tú quieres contestar esa. Tal vez, me imagino que la pregunta tenga que ver con cuáles serían las principales diferencias en cuanto al uso de mecanismos tecnológicos entre la mediación y el arbitraje, porque de hecho son mecanismos completamente distintos con características distintas. De hecho, la mediación es un proceso autocompositivo y el arbitraje es un proceso heterocompositivo, es decir, la decisión o la resolución de una determinada controversia a través del uno o el otro mecanismo varía radicalmente. Pero yo tal vez diría que en cuanto al uso de tecnología, no difieren tanto, pues el uso de tecnología en cualquiera de los dos mecanismos es perfectamente viable. Tanto en materia de mediación, de hecho se están llevando a cabo mecanismos, digamos, mediaciones a través de medios tecnológicos con una efectividad y con una eficiencia bastante importante. Las partes logran ponerse de acuerdo, logran alcanzar acuerdos a través de la facilitación que hacen los mediadores a través de los mecanismos tecnológicos. Y tal vez las dificultades que se tienen en el momento actual son prácticas en la medida en que hay que conseguir las firmas electrónicas para poder firmar las actas de mediación, porque el acta de mediación necesariamente tiene que estar firmada para su posterior ejecución. De tal manera que hoy por hoy, tal vez la dificultad es un tanto práctica a fin de que todos quienes participen en el proceso de mediación cuenten con la firma electrónica, pero el proceso en sí, que de hecho es mucho más flexible que el arbitraje, no tiene ninguna dificultad al llevarse a cabo a través de mecanismos electrónicos. Y como hemos dicho, el arbitraje tampoco tiene la limitación del uso de la tecnología. Como lo menciona Fausto, tranquilamente las diligencias se pueden llevar a cabo a través del uso de la tecnología. El laudo puede ser tranquilamente firmado por los árbitros a través del uso de la firma electrónica y las diligencias en general pueden llevarse a cabo con el uso de la tecnología, de tal manera que entre la mediación y el arbitraje hay diferencias importantes, pero respecto al uso de tecnología, pues ambos mecanismos tranquilamente pueden utilizar los mecanismos tecnológicos o las herramientas tecnológicas con las que se cuenta ahora para poderlos llevar a cabo tranquilamente. La mediación es un mecanismo que facilita mucho la solución de controversias y no tiene ninguna dificultad. De hecho, se lo lleva a cabo con frecuencia y no tiene ninguna dificultad para llevárselo a cabo en línea. Clarísimo, Ana Caro, muchas gracias por tu respuesta. Acá tenemos otra pregunta. ¿Considerar que al hablar de arbitraje en línea se puede hablar de un procedimiento más económico en cuanto a costos y eficiente en tiempo? A ver, yo creo, si me permites, Ana Caro, yo creo que esa es una pregunta súper importante. Quizá en cuanto a eficiencia y en tiempo, eficiencia en cuanto al tiempo, yo creo que definitivamente eso va a ayudar muchísimo en tanto en cuanto contemos con las herramientas tecnológicas que nos permitan justamente generar una eficiencia en tiempo. El hecho de que
tengas el acceso y puedas realizar las audiencias en línea, te va a permitir estar en cualquier parte y poder hacer mucho más rápidamente las audiencias y ser mucho más eficientes en cuanto al tiempo. Los costos, yo sí creo que ahí tienes un tema para valorar. No es, yo no puedo responder porque lamentablemente no tengo unas estadísticas de valores y de costos, pero creo que sí puede llegar a ser más económico desde el punto de vista, por ejemplo, de las partes. En cuanto a las partes, por ejemplo, el hecho de traslados, si es que me imagino un arbitraje en el que tengas que trasladar testigos desde la ciudad de Cuenca a Quito o viceversa, o a Guayaquil, o los peritos tengan que venir desde otra ciudad y presentarse acá. Ya solamente desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Solamente desde ese punto de vista para las partes significa un tema más económico desde el punto de vista de los costos. Solamente en algo tan sencillo como no trasladarse de un sitio a otro sitio para realizar determinada diligencia. Solamente ahí usted ya puede considerar que existe un costo. Si a eso le sumamos que si hay una inversión en tecnología, en seguridad tecnológica, ¿no es cierto? Y a su vez eso implica que hay otros costos que podrían reducirse en la medida en que ya no hay que hacer otros gastos, quizá podría pensarse que también desde ese punto de vista podría haber un ahorro en cuanto a costos y en cuanto a tiempo. Muchas gracias, Doc. Para un poquito acerca del mismo tema, nos preguntan que si se requiere el consentimiento de las partes para la aplicación de un arbitraje en línea. Tal vez un poco retomando lo que se comentó, ¿no? Podríamos entender que se requiere un acuerdo para someterse a un proceso arbitral en línea. Podríamos pensar que sí, porque las partes tienen que manifestar su acuerdo a cómo quieren que se lleve a cabo el proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, yo pienso, y justamente eso es lo que se mencionó en la exposición, si las partes no logran llegar a acuerdos sobre los mecanismos o simple y llanamente no lo establecen en el convenio arbitral, no hay ninguna objeción para que el tribunal arbitral determine cuál es el mejor procedimiento a seguir. Es decir, que las partes, cuando someten su controversia a un proceso arbitral, de hecho están aceptando someterse a un proceso más flexible. Están aceptando someterse a un proceso en el cual el tribunal arbitral decidirá cuáles serán las mejores reglas para llevar a cabo el proceso, y están aceptando, cuando deciden someterse a un determinado centro de arbitraje, a la administración de su arbitraje a través de un centro, están sometiéndose de manera expresa a su reglamento. De tal manera que esa voluntad, de hecho, está expresada al someterse a un proceso arbitral en específico. Entonces, de hecho, sí, las partes, lo ideal es que establezcan un acuerdo al sometimiento a un proceso arbitral en línea, pero si de hecho las partes no expresan su voluntad de someterse, tal vez no dicen nada o dejan a decisión del tribunal, pues de hecho el tribunal tranquilamente puede tomar esa decisión por ellos y aplicar las normas del reglamento en función de que ese proceso se lleve a cabo. Es decir, el tribunal arbitral tiene la facultad de adoptar los mecanismos más adecuados para evitar que un proceso arbitral se entorpezca, de tal manera que tiene la facultad y tiene el poder para establecer que el mecanismo más adecuado es el proceso arbitral en línea. Entonces, si bien sí podemos entender que lo ideal es que las partes establezcan su voluntad y manifiesten su voluntad de someterse a este tipo de procesos, pues no tiene por qué ser distinto respecto a un proceso que no es en línea cuando aplicamos las normas y los criterios y los conceptos que corresponden al arbitraje. Es decir, que el tribunal aplique el mejor mecanismo y que se aplique el reglamento que de hecho reconoce el mecanismo el uso de medios tecnológicos para el proceso arbitral. Muchas gracias. Quizá yo podría...
Siga, No Doc. sé si me permite ahí abonar una idea nada más, y quizá es simplemente, yo coincido plenamente con Ana Caro, pero sí hay que ver también el otro, el por qué es la pregunta y la lógica de la discusión, porque sí, sí puede haber una discusión entre si es que es necesario efectivamente consentir en el arbitraje en línea o no hacerlo. Y se me viene a la cabeza un reglamento de un centro que lo revisé, en donde específicamente ese reglamento hace referencia a un arbitraje en línea, o sea, lo denomina arbitraje en línea, y cuando, entre otros requisitos, por ejemplo, establece que los procesos que tengan una cuantía menor a $50,000 podrían tramitarse por esa vía en función de este reglamento. Entonces ahí uno podría pensar que eventualmente si las partes quisiesen efectivamente someterse a ese arbitraje en línea bajo esas condiciones, entonces tendrían que expresarlo en algún lado, ¿sí? De alguna manera, y hacerlo y expresar su consentimiento para esos efectos. Entonces, la discusión queda abierta porque eventualmente sí puede haber la idea de que tengan que aceptar el sometimiento a un arbitraje en línea, más allá de que, insisto, coincido con la posición de Ana Caro, esa es una posición que la hemos trabajado, ¿verdad? Pero creo que podemos dejar abierta una puerta para discutir, porque si es que se tiene reglamentos como el que acabo de mencionar, parecería ser que lo que corresponde es que las partes acepten someterse a ese arbitraje bajo esas condiciones y la única forma es expresando su consentimiento, ya sea en el convenio arbitral, en una cláusula compromisoria, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí simplemente como un abono a lo dicho. Muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. Dice, en base a las explicaciones que se han dado hasta el momento, podemos concluir que las partes procesales en procedimientos de mediación y arbitraje no afectados por firma electrónica para que sus actuaciones dentro de dichos procesos tengan validez. A ver, yo ahí debo dejar claro, en mediaciones definitivamente necesitas tener la firma electrónica, ¿no? Necesitas tener la firma electrónica a efectos de suscribir el acta. Y en cuanto a arbitraje, sí, hay actuaciones en las que no va a ser necesaria la firma de las partes ni de los abogados, en tanto en cuanto no tengan firma electrónica, será responsabilidad del secretario arbitral el señalar o el sentar las razones correspondientes de su comparecencia a esas audiencias y definitivamente, eso no las va a invalidar en lo absoluto a esas actuaciones. Ya. También, bueno, hay una persona que dice gracias a los expositores, excelente. Esta pregunta es para el expositor que quiera responder. Consejos para precautelar la confidencialidad de los procesos arbitrales y si sería viable que las partes, abogados, suscriban una declaración juramentada en la audiencia de sustancias. ¿Me permites, Fausto? Es muy buena la pregunta porque en realidad uno de los temas que plantea el proceso arbitral en línea es la buena fe, partiendo de que es necesario confiar que las partes van a actuar adecuadamente. Es decir, difícilmente se puede llevar a cabo un control, por ejemplo, de quienes están participando, por ejemplo, en una determinada audiencia, cuando a través del sistema tecnológico solamente se ve una persona y detrás de esa cámara pueden estar personas que la otra parte no ha consentido comparezcan al proceso. Puede a través de este mecanismo o utilizarse el medio tecnológico para difundir de manera inadecuada el proceso arbitral o violentar la confidencialidad que las partes han pactado en su convenio. De hecho, el uso de tecnología nos plantea esta interrogante y este reto importante y por eso la importancia de la pregunta, porque de hecho los mecanismos tecnológicos requieren de la confianza y de la buena fe y de las actuaciones adecuadas de las partes dentro del proceso. Y yo creo que sí, eventualmente podría ser de utilidad
establecer a través del tribunal arbitral, o que el tribunal arbitral establezca de entrada cuáles son las reglas que el uso de tecnología impone a las partes, y que las partes se acojan de manera expresa a unas reglas específicas sobre el uso adecuado de la tecnología y del manejo de la confidencialidad. Entonces, podría ser, me parece, un mecanismo la suscripción de una declaración de compromiso de confidencialidad y de manejo correcto de la información, pero creo que es uno de los retos del uso de la tecnología, porque de hecho el tribunal no va a tener el control que tiene cuando se lleva a cabo una diligencia, una audiencia de sustanciación, una diligencia de prueba, cuando se lleva a cabo de manera física y directa, frente a aquellas que se lleven a cabo a través del uso de tecnología. Y entonces eso nos pone ante el reto de la confianza, ante el reto de aplicar la buena fe y de practicar la buena fe en los actos procesales, de la lealtad procesal. Entonces, me parece que es interesantísima la pregunta, y creo que viene a colación porque el uso de la tecnología nos impone manejarnos de manera correcta. Muchas gracias, Ana Caro. Aquí hay otra pregunta. ¿Las reformas al reglamento del Centro de la Cámara de Comercio de Quito ya se encuentran vigentes y se han realizado? Las reformas están vigentes. Las reformas están vigentes y evidentemente la situación nos permitirá actuar en el momento que en los procesos así se lo requiera. Por lo tanto, están vigentes y están, al menos de lo que yo conozco, próximamente se van a realizar y aplicar cada una de esas normas. Muchas gracias, Doc. ¿Sería óptimo llevar a cabo mediante medios electrónicos la interrogación de peritos o testigos? ¿La interrogación sería efectiva? Discutíamos eso con Ana Caro, no sé si es que eventualmente hacemos una doble respuesta a Ana Caro para ver qué pasa. De acuerdo. Verás, cuando Stephanie Barona, cuando discutíamos, cuando trabajamos en esto, una de las primeras preguntas y las interrogantes que nos hacíamos era si efectivamente esa relación entre abogado de parte, testigo, abogado de parte, perito, juez, testigo, juez, perito, llegaba a ser eficiente, ¿no es cierto? Óptima, como lo plantea usted en su pregunta, ¿no es cierto? Al final no llegamos a una conclusión completa, pero al menos sí pudimos, me corregirás, Ana Garo, si no fue un entendimiento adecuado, pero al menos dijimos, bueno, no es una situación en la que tienes que estar frente a frente y que de alguna manera vas a poder observar las reacciones y que te vas a la teoría y ves cómo el juez está mirando, o el árbitro está mirando, los testigos cómo reaccionan, los peritos cómo reaccionan. Probablemente eso definitivamente sea mucho más difícil evidenciarlo en un interrogatorio a un perito, un testigo vía electrónica. Sin embargo, eso no significa que no se lo pueda hacer, y eso no significa que no nos podamos adaptar, y eso no significa que no podamos crear nuevas formas para hacer esos interrogatorios, esos peritos a testigos. Definitivamente es posible hacerlo, definitivamente tenemos una dificultad hoy por hoy, pero no significa que esa dificultad imposibilite la realización. Al menos hasta ahí una breve introducción de lo que... Y sí, de hecho fue un tema que lo discutimos con Fausto cuando nos preparábamos para esta exposición, y de hecho yo he presenciado varios interrogatorios de testigos a través de videoconferencia, y pienso que de hecho se pierde en cierto modo algo de lo que sucede cuando se toman declaraciones testimoniales de manera directa por parte de los árbitros a los testigos, ¿no? La presencia del testigo, sus reacciones, la posibilidad de enfrentarse de manera directa y no a través de una cámara a los árbitros, tiene un efecto distinto, y de hecho pienso
que algo de esa inmediación podríamos decir que se pierde a través del uso de la tecnología o de la videoconferencia o de la videollamada. Pero de hecho creo que se le puede llevar a cabo. Ahora, entre los retos que podemos identificar para la obtención de este tipo de pruebas a través de videoconferencia está, por un lado, la identidad de las personas. De hecho, cuando se toma una declaración testimonial, el primer elemento fundamental que tiene en cuenta todo tribunal es la identidad de la parte que está rindiendo su declaración. De tal manera que el tribunal verifica la identidad de la persona que está participando de esa diligencia, y esa identificación podría tener sus riesgos. Si bien se puede tener acceso a la identificación, a la cédula, al pasaporte de la persona que está rindiendo la declaración, ese acceso no es directo, es a través de la cámara, y eso podría implicar un cierto riesgo. Y por otro lado, no se puede tener control de que la persona que está rindiendo su declaración no esté asistida por alguien más, no esté asistida por documentos o por otras personas que estén presenciando la diligencia detrás de la cámara. Nosotros, a través de la declaración o de este mecanismo, podemos ver que la persona está rindiendo su declaración, pero no podemos ver detrás de la cámara si hay alguien más. De tal manera que, en cierto modo, sí hay unos riesgos, y lo que decía hace un momento, el uso de la tecnología requiere que las partes actuemos de buena fe, que nosotros actuemos de manera leal, y no va a haber un control al respecto por parte del tribunal. Pero de hecho se llevan a cabo estas diligencias, ya esto no es nuevo. He tenido muchos procesos donde se han llevado a cabo declaraciones testimoniales a través de videoconferencia y no ha habido ninguna impugnación, no ha habido ninguna dificultad ni ninguna nulidad de esas diligencias, se las ha llevado a cabo adecuadamente. En todo caso, sí hay retos y sí hay elementos que hay que tener en cuenta cuando se llevan a cabo estas diligencias. Muchísimas gracias por su respuesta. Jimmy Lachamín nos pregunta, ¿se puede hablar de economía procesal al implementar el arbitraje en línea? Yo pienso que es uno de los principios, de hecho, que se pueden invocar cuando implementamos el arbitraje en línea, porque de hecho el proceso arbitral en línea puede ser más eficiente, puede ser más rápido, puede implicar costos menores para las partes de traslados, por ejemplo, o costos de acceso. Ahora, esto me lleva a una pregunta que pasó, que la di de alguien más, que decía, ¿y qué pasa cuando la parte procesal no tiene acceso al mecanismo tecnológico? En esos casos, pues el proceso arbitral a través del uso de tecnología sería violatorio de los derechos de una de las partes. Es decir, que de hecho, para que el proceso arbitral sea respetuoso, como se dijo, de los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el debido proceso, se requiere que ambas partes estén en igualdad de condiciones para participar del proceso. Si existe una de las partes cuyo acceso es limitado a los medios tecnológicos, pues evidentemente ese proceso tendría que repensarse. Si se va a llevar a cabo a través de mecanismos tecnológicos, pues habría que tener la precaución de que tengan igual acceso a los mecanismos tecnológicos ambas partes. Entonces, sí, podemos hablar de un mecanismo que se lleve a cabo a través de medios tecnológicos que sea más económico, tanto para las partes como para el sistema en general. Siempre hay que tener en cuenta que no todos tienen las mismas oportunidades de acceso, y en ese sentido hay que precautelar el respeto de los derechos como un limitante, como se dijo, a la flexibilidad del proceso arbitral para evitar tener un laudo arbitral o un proceso arbitral violatorio de los derechos.
Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Si hay una prueba pericial, ¿cómo se llevaría a cabo la interacción con el perito? ¿Cuándo encontramos las ¿Cuándo conocen, partes? cuándo conocen las partes del informe pericial, los cuestionamientos de Sí, impugnaciones, cómo se desarrollan? Bueno, ya parte lo ha contestado Ana Carolina en el sentido de que se lo hace en la práctica, que sí se puede, sí se lo puede realizar. Y las partes conocen el informe pericial una vez que es presentado por el perito designado por el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, una vez que ha presentado el informe, pone en conocimiento de las partes. Luego se llamará una audiencia y evidentemente en esa audiencia, con todas las situaciones que hemos discutido durante el desarrollo de esta tarde, tendrá que hacerse los cuestionamientos, hacerse las impugnaciones, hacerse al perito. Dependerá mucho de la flexibilidad, del buen manejo de los profesionales del derecho en relación a esos cuestionamientos, a esas impugnaciones, pero de hecho las partes van a conocer el informe pericial, las partes van a estudiar el informe pericial, las partes pueden impugnar el informe pericial, no por el hecho de que el arbitraje sea en línea, eso se ve limitado, y la práctica de una audiencia oral de perito también se lo puede realizar vía online y básicamente con las limitaciones o con las virtudes que ya hemos trabajado durante la tarde de hoy. gracias, Doc. Creo que esta es una pregunta súper importante de Andrés Larrea. Él nos dice, un articulista del Telégrafo esta mañana habla de la dificultad de digitalizar la justicia ordinaria. Anota asuntos como la imposibilidad de que todos los abogados accedan a una buena conexión de Internet, que los testigos sean interrogados en audiencias virtuales, lean documentos o preparen respuestas de antemano, que las plataformas usadas no sean confidenciales, etcétera. Todo esto podría violar el derecho a la defensa de las partes. ¿Cómo evitar esto en el arbitraje? Gracias, Andrés. No sé si tú, Ana Caro, quieres ir una tuna yo, una tuna yo. ¿Te parece? Si puedes responder, no sé si te parece en el tema de los testigos, que ya hemos conversado con respecto a los documentos, las plataformas también ya lo conversamos, la confidencialidad también lo conversamos, pero si quieres ir uno a uno, muchísimo gusto De acuerdo. para contestarle al Andrés. A ver, a mí me parece que la pregunta es muy pertinente. Yo pienso que la justicia ordinaria lleva mucho tiempo tratando de adaptar su sistema para digitalizarse. De hecho, el sistema SADGE fue pensado a ser un sistema que facilite incluso la presentación de demandas en línea. Desde un inicio, cuando el proceso ordinario empezó a digitalizarse, la idea era que el proceso sea completamente en línea o que pueda llevarse a cabo completamente en línea. Fue pensado incluso, tal vez no las diligencias procesales o las diligencias probatorias que sean llevadas a cabo única y exclusivamente en línea, pero que sí se puedan presentar demandas en línea, que las notificaciones sean a correos electrónicos, es decir, muchas más facilidades que las que actualmente ofrece el SADGE. El SADGE actualmente se utiliza en un 10-15% de las posibilidades que tiene y solamente en el Puyo tiene un plan piloto donde toda la documentación se encuentra absolutamente digitalizada. Entonces, el SADGE podría hacer mucho más. Y yo pienso que no se lo utiliza y solamente se lo tiene como un plan piloto en una ciudad del Ecuador, porque la dificultad mayor que enfrenta el uso de tecnologías es el cambio de mentalidad, el cambio que necesitamos todas las personas, incluyéndonos los abogados, que somos tradicionalmente, nos cuesta mucho el cambio, así como muchas personas, nos cuesta mucho el cambio. Yo creo que ese cambio de mentalidad es difícil y cuesta mucho trabajo. Yo no veo por qué la justicia ordinaria no pueda abrirse más a la tecnología. Y yo pienso que mucha de esa resistencia es resistencia de mentalidad, es resistencia de que nuestra mentalidad, nuestro sistema no está preparado todavía. Y yo lo entiendo que no todos tienen acceso, no todos los abogados tenemos acceso igual
y a no todos los abogados se les hace fácil acceder a mecanismos novedosos y modernos y a la tecnología en general. Entonces, yo creo que mucho va por el lado del cambio de mentalidad. Yo sí creo que el proceso ordinario eventualmente puede adaptarse a la tecnología y ahorita le toca adaptarse a la tecnología. En estas circunstancias no va a ser posible que tengamos una justicia que se siga manejando de la manera como se ha estado manejando, si queremos que sea realmente eficiente y que realmente llegue mucho más. Es decir, si solamente podemos tener ocupadas las oficinas de la judicatura de manera limitada, o si se va a utilizar un plan piloto para que los funcionarios judiciales puedan irse incorporando a su tarea, a su trabajo de manera paulatina, el retroceso y el rezago procesal va a ser cada vez más importante porque tenemos un sistema bastante ya colapsado y no hemos podido trabajar y no podemos trabajar como lo hacíamos antes, que ya teníamos rezago procesal, de manera que sí, la justicia ordinaria enfrenta un reto importante y va a ser muy difícil que realmente logre adaptarse, pero pienso que el arbitraje, gracias a que no requiere normativa, gracias a que es más flexible, gracias a que permite el uso de tecnologías de una manera mucho más fácil y mucho más abierta y puede adaptarse de mejor manera a nuevas realidades, el arbitraje tiene unas grandes ventajas y que hay que aprovecharlas en esta coyuntura actual y hay que aceptarlas y aprovecharlas hacia el futuro. Yo pienso que el arbitraje en línea puede llevarse a cabo desde el inicio, pero sí, tiene retos. Y como le decía hace un momento, yo pienso que vamos a tener que los abogados ser leales al proceso, actuar de buena fe. Vamos a tener que los abogados adaptarnos a un nuevo sistema, cambiar la mentalidad y creo que es más fácil en el arbitraje, que si bien para la justicia ordinaria el reto es más importante, es tal vez más difícil, es incluso por volumen, es más complicado, para el arbitraje creo que las posibilidades son mejores y yo sí creo que en el arbitraje podemos tener un proceso en línea más rápido, más ágil y mejor que lo que va a pasar en la justicia ordinaria. Y esa es una oportunidad importante que hay que saberla aprovechar en esta coyuntura. De acuerdo, solamente un tema ahí adicional para la pregunta en cuanto al tema de buena conexión a Internet y demás. Efectivamente es un problema, no vamos a tapar el sol con un dedo ni a querer cerrar los ojos, pero, por ejemplo, el centro ha emitido unas normativas interesantes de recomendaciones previamente en el momento en el que exista la posibilidad de que haya una diligencia en línea. Entonces, quizá ese es el primer paso, ¿no es cierto? Tener claro cuáles son esas recomendaciones técnicas para efectos de tener o evitar cualquier problema de conexión a Internet, ¿sí? Evidentemente, si durante el desarrollo de la audiencia se cae la señal por una razón técnica establecida, ¿no es cierto? Quizá tendrá que suspenderse temporalmente esa audiencia y retomarla una vez que la conexión de Internet esté buena. Eso te lleva a un sinnúmero de preguntas, totalmente de acuerdo. Te puede llevar a un sinnúmero de problemas, totalmente de acuerdo, pero eso lo único que nos hace es ver que, por un lado, es posible hacerlo, es posible utilizar los mecanismos de tecnología, sin duda, y por el otro, al igual que cualquier otro procedimiento, vamos a tener dificultades. Esta es una, sí es una, pero no significa que sea una limitación absoluta para que pueda ser usado en materia arbitral. El tema de los interrogatorios, una vez más, tiene que haber medidas extremas propias de los propios, tomadas por los propios árbitros al momento de iniciar esas diligencias virtuales para evitar justamente que haya una especie de preparación o de entrega de documentos o de respuesta, ¿no es cierto? Y el tema de la confidencialidad yo creo que tiene que ser un tema que va de la mano con la inversión para evitar de todas las formas posibles, hay acceso de cualquier persona a estas plataformas externamente o, obviamente, ya dependerá en el caso de las partes, controlar que su equipo de trabajo o las partes que estén presentes, lógicamente, se manejen dentro del marco de la confidencialidad.
Muchas gracias, doctores. El doctor Eduardo Poli pregunta, ¿qué han pensado de la cita con la demanda en línea, especialmente con los casos conflictivos? De la citación. Eh, Supongo, la pregunta dice, ¿qué han pensado de la cita con la demanda en línea? Yo creo que sí es la citación. Em, a ver, el tema de la citación, yo pienso que hay que tener en cuenta que es una fase del proceso o es un momento procesal sumamente formal. Si de hecho, sí, el proceso arbitral guarda diferencias y guarda distancias importantes con el proceso ordinario, en lo que tiene que ver a la citación, es un proceso, es una etapa del proceso que es sumamente formal y de la cual hay que tener muchísimo cuidado porque de hecho de la citación parte el respeto a los derechos constitucionales de las partes. Si es que tenemos una inadecuada citación, podemos tener un laudo viciado, es decir, un proceso arbitral que nace viciado. Entonces, la citación es un momento sumamente formal que tiene que seguir características y regulaciones importantes y hay que tener en cuenta este delicado momento del proceso. Entonces, yo pienso que cuando hablamos de citación, la citación tiene que llevarse a cabo de manera adecuada, tiene que llevarse a cabo de la misma manera como se lo ha estado haciendo a través de la citación conforme lo establece la ley. En ese aspecto, yo creo que la citación no puede limitarse a llevarse a cabo a través de mecanismos tecnológicos sin que la parte haya establecido cuál es su lugar para notificación, digamos, para la citación que sea electrónica. Yo pienso que hay que ser muy cuidadosos con el tema de la citación para evitar nulidades posteriores, de tal manera que no me arriesgaría a decir que la citación tranquilamente se puede llevar a cabo a través de mecanismos tecnológicos, pienso que hay que apegarse a lo que dice la ley para evitar, ahí sí, nulidades procesales. No sé, Fausto, ¿tú qué piensas? Que hay que ir para allá, y que hay que ir un poco pensando un poquito más adelante. Sí, estoy de acuerdo en principio en casos conflictivos, como plantea el doctor. Eh, Sin duda es un problema, podría presentarse un problema gravísimo y creo que en todos los casos de igual manera por el momento. Pero yo sí creo que el arbitraje debe ir tendiendo hacia esa lógica de manejarse la presentación de la demanda en línea, la contestación de la demanda en línea, el poner en conocimiento en línea de la parte de la demanda. Será un proceso de reforma, sí, porque definitivamente la ley hoy por hoy no se adecua a esta lógica, pero creo que es el primer paso, ¿no? Es el primer paso. Ya que puedas presentar una demanda en línea, es el primer paso para que el siguiente sea quizá pensar a futuro en un proceso de citaciones o de notificaciones vía web. Por ahora coincido contigo que definitivamente hay que someterse a los lineamientos que nuestro sistema procesal maneja. Bueno, doctores, creo que hemos contestado la mayoría de las preguntas. Las demás preguntas se parecen bastante, tienen relación. Entonces, creo que hemos terminado con el webinar de hoy. No sé si tienen algo más que acotar eh, para ya dar por terminado. Nada más quisiera agradecer especialmente a Emilia, al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, que ha confiado en Fausto y en mí para tratar sobre este tema tan importante, a las personas que han participado, que han escuchado esta conferencia, a las excelentes preguntas que hemos recibido. Me hubiera gustado poder contestar absolutamente todas, pero en todo caso, muchísimas gracias por las preguntas y muchas gracias al centro por la apertura y por permitirnos participar en este webinar. Muchas gracias a todos. Lo mismo me uno Bárbara, a las palabras de Ana Carolina, agradeciendo a Emilia, al Centro de Arbitraje, a la Cámara de Comercio, en fin, a todas las personas que han hecho posible que nosotros podamos hoy día presentarnos, a usted, Bárbara, y Amanda, que han tenido la gentileza de enseñarnos a manejar este sistema.
En fin, este es un camino que recién empieza. Creo que el arbitraje en línea es un camino no nuevo, como lo señalábamos, pero creo que genera retos y oportunidades para todos los profesionales, para los futuros profesionales y, por supuesto, para el sistema arbitral. La necesidad de generar un cambio y necesario, insisto, valga la redundancia, con relación al uso de tema de tecnología en sus procedimientos. Gracias a todos. Ana Caro, será hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.